bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque justo uno de los investigadores más destacados que tiene esta universidad, el doctor José Aurelio Granados Alcántara, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Pues uno de estos investigadores muy buenos de esta universidad se puso a echarle ojo a los registros estadísticos que tuvieron que ver con esta pandemia de la cual todavía no salimos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo iban los contagios? ¿Cómo iban los fallecimientos? Pero sobre todo enfocado a qué estaba sucediendo con toda esta crisis sanitaria en el estado de Hidalgo. De eso vamos a hablar el día de hoy con él y, por supuesto, no se desconecte porque pues esta pandemia aún no termina. Solo que antes los invito a escuchar un breve noticiero de lo más actual que hay en ciencia en estos días. Muchas gracias. Para quienes nos siguen en radio, los invito ahora a escuchar una breve semblanza de nuestro invitado. Les repito, es el doctor José Aurelio Granados Alcántara. Él es profesor investigador del área académica de Sociología y Demografía del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y para quienes nos siguen en las redes sociales, pues les platico un poco de él. Él es doctor en Desarrollo Regional y Planeación Territorial por la Universidad de Barcelona. Es profesor investigador del área académica de Sociología y Demografía del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación actual es migración. Por supuesto, pertenece al núcleo básico del doctorado en Ciencias Sociales. Pero bueno, tu tema de investigación actual es migración, pero en realidad, José Aurelio, llevas un buen rato trabajando en muchos otros temas. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, en realidad es migración y lo quise ligar con COVID. Ah, mira. Sí. Entonces, mi primer interés cuando empecé a analizar era, bueno, la dispersión, al final de cuentas, la dispersión del coronavirus se da porque somos una sociedad muy móvil ahorita, actualmente. La movilización de toda la humanidad que estamos ahora viviendo aquí en este planeta, pues hizo patente con esta enfermedad que empezó en una ciudad de China y que rápidamente en 2 o 3 meses se extendió por todo el mundo. Eso nos da una idea, bueno, de la movilidad, en este caso la migración, que hizo que se dispersara este virus. Por eso fue mi interés. Sí es migración y bueno, ahora lo ligo por COVID. Y Sí. Aurelio, ¿cuándo comenzaste tú a hacer estos registros? ¿Con qué metodología? ¿Cuáles fueron tus fuentes de información? ¿Y por qué te enfocaste especialmente en Hidalgo? Bueno, en primer lugar, la empecé a hacer porque vi aquí en Hidalgo que los periódicos locales y la televisión, los medios locales más bien, los medios locales, pues daban información del día a día del coronavirus. Entonces, esa información, si bien está bien, no nos damos cuenta de las tendencias. Hacer el día a día hay un problema de rezagos, no registros, que se registran. Hay días que se registran muy poco y hay días que se aumentan. El ejemplo más claro, el fin de semana. Así es. El fin de semana se registra muy poco, por lo tanto lunes y martes. Entonces también yo estaba viendo que esas tendencias que a nivel nacional estaban aquí, por no decir ningún medio, entonces tenía un medio de comunicación y entonces me puse en contacto con ellos en el claro, el Independiente, que se editaba aquí en la Universidad de Hidalgo, y dije que si, bueno, me daban el espacio, yo podía hacer el seguimiento cada 2 semanas. Entonces, cada semana es lo que hice. Pues la metodología simplemente es sumar y restar. No hay mucha ciencia en estos registros técnicos diarios que emite la Secretaría de Salubridad, no digo sí, de Salubridad, de Salud. La Secretaría de Salud, porque ya me quedé con la Secretaría de Salud de aquí del gobierno. Y entonces le empecé a dar seguimiento a partir de abril del año 2020. Ya. Entonces tengo casi 1 año y meses, 4 meses, dándole seguimiento de todos los días. Bueno, eso también lo hice, recuerdo. Primero porque estaba confinado
el confinamiento y empecé a leer todo sobre COVID, pero era con el fin de ligarlo, bueno, a mi tema de migración, que es Ya. lo que pretendo hacer un estudio más adelante. Por supuesto, seguramente va a quedar material muy interesante para que puedas configurarlo con toda esta visión desde las ciencias sociales. Pero Aurelio, justo lo que tú acabas de decir es lo que generó algo que le puso etiqueta la Organización Mundial de la Salud, que fue la infodemia. Es decir, muchas veces no es que haya una mala intención de malinformar, sino hay falta de capacidad para poder interpretar las cifras, las estadísticas y sobre todo hacer una relación histórica de todos esos datos que se estaban generando. En ese sentido es en el que yo hablaba de la metodología, es decir, ¿qué pasa con los datos que nos refleja la Secretaría de Salud y cómo debemos interpretarla para poder entender lo que está sucediendo? Bueno, en la Secretaría de Salud, en esta pandemia, en esta enfermedad a nivel mundial, digo, en todos los países, se han tenido, bueno, la discusión si los datos que da la Secretaría de Salud de aquí o los diferentes secretarías de salud del mundo son Confiables. confiables y verídicos. Y ese es el debate que hubo al principio. Bueno, en cierto sentido, yo digo que, bueno, al menos aquí en México los datos son confiables de los registros. Hay un subregistro y eso está en todo el mundo. Las personas que no, los asintomáticos, no son captados muchas veces y bueno, y se tiene conocimiento que no son captados en estos registros porque no presentan la enfermedad. Por lo tanto, no van y se hacen una prueba PCR o no van y al médico y se registran. Eso pasa aquí y dirían en España, en Estados Unidos, siempre sube de verdad. Sí, son verídicos, hay rezagos. Y en el caso de las muertes también hay un rezago. Los municipios tienen que, bueno, el médico tiene que registrar, a su vez lo tienen que dar al registro civil, el registro civil lo tiene que reportar. Entonces, hacerlo día a día, pues hace que a veces, por eso hay veces unos datos que suben, bajan, hacen como un columpio, si vemos los picos diarios son, entonces yo dije, y lo que lo recomiendan, bueno, ahora sí, los que estudiamos en este caso es temas de población, es que bueno, que siempre hay que ver las tendencias más que los diarios. Entonces hay que tomar una base. En este caso lo que hice yo, igual que lo que estaba haciendo la Secretaría de Salud a nivel nacional, hacerlo a nivel semanal. Cada semana hacerlo, y aún así hay veces que hay rezagos más en las cuestiones de funciones. Hay ajustes que se hacen, que ha habido, y que hacen que algunos días, bueno, hay un registro de 100 muertes diarias que es imposible. Simplemente hubo un ajuste, dirían, o se actualizaron las cifras, y eso hace, pero cuando uno ve la tendencia semanal, pues sí se ve hay una interpretación distinta, ¿no? Distinta, entonces yo lo que me puse, bueno, interpretar, porque sí es mucho, quizá como lo dices, los periódicos, lo que hacen la nota, 300 casos diarios, o 100 casos de funciones, entonces la gente pues se impacta y se queda en shock y dice, bueno, estamos, pero sí, pero ya cuando vemos las tendencias a veces no es tanto el número, es mucho más bajo a veces. Perfecto, así es. Muy bien, pues este es el tema, no se desconecte, vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque del programa Luciérnaga de hoy. Estamos hablando sobre la situación del coronavirus en Hidalgo de acuerdo a una interpretación de un experto de los datos oficiales. Aquí no se está inventando ningún dato, sino de los datos oficiales, cómo podemos interpretarlos para poder comprender la realidad de esta pandemia que aún no termina. Y para eso está con nosotros el doctor José Aurelio Granados Alcántar. Él es profesor investigador del área académica de Sociología y Demografía, es decir, es un mero mole en ese sentido en cuanto al tema. Y bueno, lo que hizo, nos explicaba Aurelio en la primera parte del programa, es que tomó los datos que reporta la Secretaría de Salud Estatal en Hidalgo y comenzó a tomar la tendencia para poder entender más bien la tendencia de la pandemia por semana. Entonces tú tomaste los datos por semana de contagios, de muertes, etcétera, y
ahora lo comenzaste a hacer desde prácticamente arrancando la política pública, digamos, de resguardarnos en casa, mantener la distancia, cerrar clases en aula y demás. Prácticamente por ahí de abril, mayo, tú comenzaste a hacer este registro. Me gustaría que primero nos platicaras lo que registraste en la última, que es la que llegó hasta el 11 de septiembre en Hidalgo, y después nos vamos para atrás, Aurelio, de lo que tú puedes interpretar de esta pandemia. Bueno, aquí en este caso, bueno, el Estado y a nivel nacional se ha habido, dirían, 3 picos o 3 olas, aunque esta última no se puede todavía interpretar como ola porque todavía no ha terminado. Okay. En este caso de en la última semana, hay un descenso ya de 3 semanas de los contagios. Se ve muy claro cómo ha venido descendiendo desde el 20 de agosto, que fue ahora sí lo que llamaríamos, el 20 de agosto fue el pico de este tercer pico, porque dicen que todavía no termina esta tercera ola. Uh-huh. Y todavía no podemos decir cómo va a ser. Pero a lo que ven los datos, se prevé que, bueno, que va a seguir descendiendo. Esperemos que vaya descendiendo, porque se puede estabilizar y se queda como pasó en la primera ola, que hubo una estabilización de mucho tiempo, de casi 3 meses, hasta que volvió a subir. Entonces, estamos el 20 de agosto fue el pico de contagio mucho más alto aquí en Hidalgo. A partir de esa semana, bueno, esa semana, que fue la semana del 15 al 21 de agosto, fueron 2.706 casos registrados por semana. A partir de ahí ya vienen en la siguiente semana 2.665, después 1.955 y la última del 5 al 11 de septiembre, 1.579. Una reducción significativa y consistente. Eso quiere decir que después de 3 semanas podemos decir que hoy sí hay un descenso. Hay un descenso también en los indicadores, de todos los indicadores que van ligados a este nivel de contagios. Las hospitalizaciones que estuvieron a punto de saturar o saturaron en el nivel, entre los primeros días de agosto y los últimos de agosto, los hospitales vienen en descenso ya. Las hospitalizaciones ya se están, incluso las de camas generales ya están un 50%. Quiere decir que se está controlando. Las de la unidad de terapia intensiva, en las camas de terapia intensiva, que son las más fuertes, están en un 25%. Entonces, esas tendencias son alentadoras de que lo peor de la pandemia, pues parece que ya quedó atrás. Entonces, vamos en un descenso y que vienen, hay que consolidarlo para que esto sea ya, decir ya, bueno, pasamos esta tercera ola cuando se lleguen a contagios muy bajos. Ahora hay que decir una cosa y que quede muy claro, esta pandemia no se va a acabar y las tendencias son de que viene una 4ª ola ahora en invierno. Entonces vamos a seguir teniendo contagios. Son altos los contagios, son inferiores todavía, 200 casos casi diarios, entonces son fuertes todavía los contagios. Y aquí hay una cuestión como Hidalgo es también un territorio desigual geográficamente, entonces, y geográficamente, y bueno, económico y socialmente también, entonces, pero geográficamente también hay municipios muy grandes, municipios muy pequeños, y municipios urbanos y municipios rurales. Tercera ola, que todavía no termina, estamos en pero ella. así la llaman, impactó de manera diferente en cada municipio. O sea, fue muy claro que a partir de ahora los municipios menos afectados de esta tercera transmisión fueron la capital del estado, Pachuca y Mineral de la Reforma. No alcanzaron incluso el pico de la segunda ola, perdón. El problema estuvo en otros municipios, en los municipios de Tepiapulco, de Tulancingo, en otros municipios grandes de aquí, en Tula, en toda la región de Tula. Claro. Entonces, tercer transmisión no impactó, por eso hoy no vimos esas imágenes que sí vimos en la segunda ola en Pachuca de filas buscando oxígeno. Entonces, en esto, aquí
esta ola. Quizá hay una cosa, algo bueno, que en esta tercera transmisión tuvo mucho que ver, que fue la vacunación. Los procesos de vacunación son más fuertes aquí en la capital del estado. Han sido, bueno, ¿qué quiere decir? Que ya, si ya vacunaron a los 18, de 29 a 18 años con la segunda dosis, aunque hay rezagos en lo de 30 a 39, quiere decir que cuando menos tiene una dosis, casi el 90% de la población aquí, cosa que no sucede todavía en algunos Bien. municipios. Entonces, esto hace que este proceso, pero sí, en la segunda ola, Pachuca y Mineral Reforma fueron los municipios más golpeados por esta. Ok, una pregunta primero. Cuando tú nos hablabas de las cifras y de esta tendencia de 3 semanas en la que ya se va hacia a un descenso de casos de contagios, estás hablando de Hidalgo y sucedió lo mismo a nivel nacional. ¿Fue similar? Sí, bueno, las transmisiones, las curvas epidémicas, dirían en términos, son diferentes igual que aquí los municipios son diferentes, fueron diferentes. En el caso del Sinaloa, empezó primero la transmisión de la tercera transmisión muy fuerte, por allá entre mayo y junio. Tienen 6 semanas de descenso. Incluso Sinaloa ahorita ya está en verde y ya salió. Alguna cosa muy importante, el estado de Baja California no sufrió tanta esta tercera transmisión, no tuvo una pequeña oleada, diría, una pequeña ola, porque fue un estado beneficiado con la vacuna de Johnson Johnson que se le puso al 90% de la población, al 80%. Para proteger la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y porque tenían que abrirla, que no las quisieron, todo Estados Unidos no quiso abrirla, pero sí dio las vacunas. Entonces, no en todos los estados tampoco el impacto ha sido diferente. La Ciudad de México tiene 4 semanas o 5, se me hace, que ya viene en descenso. Nosotros tenemos 3. Por eso yo digo que la tendencia es hacia abajo. Claro. Hay estados que todavía, como Tabasco, Colima, todavía están en la cresta de la ola y con mesetas que no han bajado. Ahora, en la segunda y tercera ola, Hidalgo se ha caracterizado por una dificultad en el control de los contagios y sobre todo en los niveles de hospitalización. Ahorita tú ves ya una tendencia un poco más de menos cifras, de menos descontrol en ese sentido. Sí, las hospitalizaciones, como te comenté, ya están controladas. Hay un descenso también en las hospitalizaciones, pero aquí hay una cosa muy importante y hay que enfatizarlo. Quizá, bueno, en los primeros escritos lo puse, era que, bueno, hay estados, la tasa de mortalidad por coronavirus de Pachuca es de los municipios con más alta a nivel nacional. A nivel nacional, exacto. Incluso llegó a estar en el 5º, ahorita está como en el 9º o el 11º. Zapotlán está como en el 15º. O sea, estamos y lo más importante, o sea, es la única capital del país que tiene esos niveles de tasa de mortalidad. O sea, las otras sí tienen mortalidad, pero están mucho más bajos. Nosotros estamos casi en los primeros lugares de tasa de mortalidad. En el caso de Pachuca, Zapotlán, Yatitalaquia y se me hace que Tolcayuca. Pero eso nos dice o nos indica una cosa, o sea, que los niveles, bueno, la enfermedad, el proceso de enfermedad no nada más es cuestión natural, también es un proceso social, que es lo que también hemos investigado mucho. Hay diferenciaciones sociales que no impactan de manera igual en clases y todo, en regiones. Y bueno, eso se está viendo. Y se toma, dirían en España, el código postal cuenta, y cuenta mucho. La transmisión también impacta de manera diferente a diferentes grupos. No es lo mismo en el caso de nosotros, que tenemos el privilegio de trabajar en la casa, de que bueno, que nos confinaron, estuvimos confinados, podemos dar clases por internet y por todo esto, por las redes y de manera no presencial, que ir a trabajar. Entonces, la población que va a trabajar tiene un riesgo de contagio mucho mayor que nosotros. Claro.
Entonces, ahí ya también hay una diferencia. Las transmisiones son diferentes, por lo tanto, también el proceso de enfermedad y muerte es diferente. Y la muerte será algo natural, pero es una cuestión de desigualdad social. Sin duda. Y en este caso también, o sea, decir que nada más por la enfermedad se muere, no. Hay procesos atrás de eso. No todo es la enfermedad. Es saber, bueno, si tuvo para los medicamentos o no los tuvo, si tiene acceso a seguridad social o no lo tenía, si pudo o sea, le atendió a tiempo. Entonces hay unas cuestiones mucho más allá que el hecho de tener una enfermedad de manera natural. Claro, pero da pie a cuestionamientos sobre si hubo la infraestructura hospitalaria en instancias públicas para atenderlos a tiempo, si hubo personal médico suficiente para atenderlos, o si tuviste, bueno, ahorita de manera más reciente en el hospital privado, no voy a decir el nombre, pero el hospital privado más conocido en Pachuca, pues necesitas depositar de entrada 200,000 pesos para que puedas ser recibido, internado y atendido en ese hospital. Entonces, sí, estamos hablando de muchas cosas muy importantes. Vamos a ir a un corte, Aurelio, y regresando, hay algo que no quisiera soltar de este último análisis que hiciste, que fue muy claro. Hay una tendencia hacia la baja en número de contagios en las últimas 3 semanas, pero no así de muertes en la entidad en Hidalgo. Y esto genera una serie de cuestionamientos de qué está sucediendo todavía en el control de la pandemia en nuestra entidad. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Luciérnaga. Estamos hablando sobre la situación del coronavirus en Hidalgo hasta el pasado 11 de septiembre, pero en realidad nuestro invitado, el doctor José Aurelio Granados Alcántar, del área académica de Sociología y Demografía del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios, tiene desde abril del año pasado llevando un seguimiento de todo lo que está sucediendo, de los datos oficiales de la Secretaría de Salud sobre las condiciones de esta pandemia aquí en nuestra entidad. Y bueno, en el bloque anterior nos hablaste de cosas bastante preocupantes, Aurelio, preocupantes y otras muy alentadoras. Preocupantes como Hidalgo ha seguido estando ahí en los primeros lugares en cuanto a mortalidad, por ejemplo. Pero también por el otro lado, de acuerdo a tu interpretación, a este seguimiento que has dado de los datos oficiales, pues pareciera ser que ya tuvimos un pico, que a lo mejor ya fue el último de esta tercera ola, el pasado 20 de agosto, es decir, con un alto número de contagios, y llevamos 3 semanas con un descenso en estas cifras. Sin embargo, en cuanto al número de personas que fallecen por situación grave de infección por el SARS-CoV-2, no está disminuyendo en la entidad. Y en eso nos quedamos en el bloque anterior. Me gustaría que pudiera cerrar esta idea. Bueno, en el caso concreto, en esta tercera transmisión de coronavirus, de contagios, tercera. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Es cierto que, bueno, que los contagios tienen 3 semanas de descenso, pero en el caso de las muertes, no. ¿Por qué? Pero también hay una explicación. La cuestión de la duración de la enfermedad hasta que hay proceso lamentable de fallecimiento. Un proceso, empieza la enfermedad y no fallecemos al día siguiente, sino que es un proceso, unos días. Hay un promedio de casi entre 21 días, dice, de que aparece la enfermedad y falleces. Entonces, este rezago también bien tiene que ver con eso. Están diciendo los casos, pero bueno, hay gente donde estuvo el pico de la pandemia, que todavía está luchando hasta el momento por su vida y bueno, con todo en un hospital o algo. Es esto lo que no hace que, bueno, que los descensos de muerte sean iguales a los descensos de contagio. No coinciden. Entonces, no coinciden, están rezagados en el tiempo, diríamos. Entonces, este rezago este descenso se va a ver reflejado en las siguientes semanas. Pero aún van a ser fuertes y duras estas semanas en cuanto a defunciones. Y hay un indicador clave que nos dice que sí va a haber este descenso, porque está ya, que es las unidades de cuidados intensivos.
de que están en terapia. Las unidades de cuidados intensivos ahorita están en 25% en el estado, cuando llegaron a estar hasta 80% Así en el es. pico. Entonces, ahí es el indicador que nos dice que, bueno, que hay gente que se está enfermando menos cada vez de manera grave. Ujú. Entonces, en las próximas semanas sí vamos a ver ya un descenso en esto. En este caso, con una conjugación también, de que a medida que también está descendiendo, también las campañas de vacunación se están intensificando, poniendo una segunda dosis, que es la segunda dosis, que diríamos de vacunación completa. Ayer, por cierto, salió un estudio de Inglaterra que nos indica que hicieron un seguimiento desde enero, desde febrero, perdón, hasta 2 de julio, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 6 meses dieron un seguimiento y las conclusiones que llegan al artículo son interesantes. De estos efectos de las personas que murieron en ese periodo en Inglaterra, fue para toda Inglaterra, el 37.4 no estaba vacunado. El 23% tenía solo una dosis. Le habían puesto una dosis antes, después de los 21 días. El 1% tenía 2 dosis. Y solamente tenían vacunación completa 1.08 de personas. Uy, O sea, con muy vacunación bajo. completa todavía hay decesos. Pero esas muertes eran más para personas mayores que tenían alguna comorbilidad. Pero es un 0.08, no es ni un 1%. Es bajísimo. Entonces, aquí cabría esperar que a medida que también aumente los procesos de vacunación, también comiencen los descensos muy fuertes de mortalidad. Pero también estos niveles de mortalidad que estamos viendo en esta tercera transmisión o tercero, son muy bajos comparados con lo que tuvimos la segunda ola, que sí, eso fueron arriba de 200 fallecimientos por semana. Tuvimos casi 6 semanas, o bueno, 6 semanas, promediando 250 fallecimientos. Ok, aquí una pregunta, perdón, antes de que pasemos a esto. En Hidalgo tenemos datos de las personas que han fallecido en esta tercera ola. ¿Cuántos estaban vacunados y cuántos no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos apenas el lunes dio su informe, no recuerdo con exactitud el dato, pero era arriba del 85% de las personas que habían muerto por COVID no estaban vacunadas. Entonces estoy viendo un porcentaje mucho más alto en Estados Unidos comparado con Reino Unido, en épocas diferentes, ¿no? Porque Estados Unidos está sacando una actualización mucho más cercana, digamos, a las fechas de hoy en cuanto a esos datos. ¿En Hidalgo tenemos ese dato o no lo tenemos? Porque yo no lo he visto reflejado por ningún lado. No, yo que también me sumerjo a las bases de datos que también da, que son los datos abiertos, que están las bases completas, no viene la pregunta o no sean, pero la Secretaría de Salud sí los tiene, porque he dado información de que el 82-87% de las personas que estaban encamadas no estaban vacunadas, pero no tenemos ese dato. O sea, lo ha dado la Secretaría de Salud Federal, Sí. pero dato regional, es decir, del estado de Hidalgo, no lo tenemos. No, además el dato, todo viene de la Secretaría de Salud Federal. Claro. El dato regional no se ha manejado. Otra aquí, cuestión así que también puede deberse, bueno, que también se van los datos y la pandemia se ha manejado, los datos son oficiales a nivel federal. Claro. Sí, pero sin embargo, bueno, pues si no hay un corte estatal, pues tampoco tenemos ese dato. Perdón por la interrupción, ahora sí lo que nos ibas a decir. Pero la cuestión de la vacunación también es clave porque, bueno, hace poco también salió un estudio que la probabilidad de fallecer de una persona no vacunada son 11 veces más con frente a una que está vacunada. Entonces, la cuestión de la vacunación es la clave bueno, y se ha demostrado que, bueno, que los grupos de edad donde ahorita, eso sí, tengo un artículo hace como 2 meses,
donde se demostraba que, bueno, que las personas que estaban falleciendo en mayor medida eran de los grupos de 18 a 40 años, que eran los grupos que no se habían vacunado en aquel entonces En y aquel que apenas se entonces. estaban vacunando. Entonces, y si había un descenso muy, muy, muy fuerte en las personas de 65 más. Aquí es una cuestión muy importante. ¿Qué nos ha dejado también esta pandemia? Un conocimiento que, bueno, que esta pandemia es muy fuerte, o el virus es muy fuerte en las personas. La edad es un componente, aparte de, bueno, del componente social, la cuestión de la edad y de cómo llegas a la tercera edad, diría. Ujú. Entonces, si llegas con muchas comorbilidades, es muy probable que a pesar de que te vacunes, tienes el riesgo alto. Por eso aquí, bueno, lo primero que se comprobó era cómo se contagiaba la gente. Primero hubo un debate de que se contagiaba por medio de partículas de cara a cara. Eso ya ahorita ya nadie se Ya nadie lo contagia discute. nadie lo discute porque se contagia por el aire. Ujú. Y en lugares cerrados, la probabilidad de lugares cerrados donde se quitan el cubrebocas, hay que hablar y eso, los restaurantes, bares, que estén en lugares cerrados, es muy alto la O el probabilidad de comedor contagio. familiar, ¿no? O el comedor, cuando nos reunimos en la familia, que Claro. nadie llega contagiado y que salimos de ahí y dejamos contagiada a la, bueno, en este caso dejaron contagiada que a la abuelita, a la mamá. Entonces, Ujú. aquí la cuestión del contagio y la edad. La edad ha sido, fue algo clave que, que se identificó desde luego como algo, como un indicador clave para saber que a medida que avanzaba la edad, la probabilidad de morir es muy alta. Ahora, siendo un país que ciertas comorbilidades ya no son características de las personas de la tercera edad, mayores de 60 años, Por eso. es el riesgo que están viviendo también personas más jóvenes. Diabetes, sobrepeso, Hipertensión. hipertensión. O sea, es decir, aquí en México tenemos la causa de muerte número 1 antes de COVID era cuestiones cardíacas que estaban muy relacionadas con hipertensión, por ejemplo, ¿no? Y Entonces, diabetes. y diabetes. Entonces, ahí estamos teniendo como un cruce también distinto. Y bueno, lo contradictorio en Estados Unidos y Reino Unido están batallando porque la gente se pueda vacunar. Aquí estamos batallando con que los jóvenes saturaron las filas para quererse vacunar y no hubo vacunas suficientes, ¿no? O no hubo la estrategia para poder responder a ello. La cuestión también aquí que hay muchos grupos de resistencia a las vacunas, aunque no son tan fuertes como, Ah, sí. o no están tan bien organizados como en Estados Unidos o Uh-huh. algo, pero hay gente que se resiste y de una cuestiones religiosas que no se, bueno, el estado de Chiapas tiene ese problema, solo el 42% de la población bueno, se anunció ayer una estrategia de ir casa por casa. Así es. Ahí sí, la estrategia esta de reunirnos en un lugar no ha funcionado. Entonces, lo que se hizo ahora se va a hacer ir casa por casa en el estado de Chiapas, porque es de los más, bueno, es el más rezagado. Pero esta es una cuestión también que hay grupos muy fuertes religiosos que no se quieren vacunar. ¿Y aquí Y en ahí Hidalgo se está. lo has No, detectado? aquí, bueno, es conocido así porque voy a ciertas comunidades y me dicen, en tal comunidad no se quieren vacunar, más en el Valle en Quita, que bueno, pero es una cuestión religiosa. Pero aquí hay que ver, bueno, yo digo que esto todavía tenemos como investigadores muchas telas de donde cortar todavía para explicar muy bien este fenómeno. Las vacunas, bueno, aunque se han tenido en exceso, pues no llegaron como nosotros quisiéramos que llegaran, pero puede haber un problema que también aquí hay un problema de acaparamiento cuando la historia juzgue de aquí a 20 años o 30. Va a haber la poca solidaridad que tuvieron los países ricos con los demás. O sea, ellos Así es. acapararon y el problema no somos nosotros, somos un país medio de vacunación o más arriba del promedio. En el caso de África, solo el 5% de la población tiene el esquema completo. El 5% de la vacunación. Entonces, ahí, el 5% de la población, perdón. Uh-huh. Ahí hay un problema. Y y es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, mientras todos no estemos vacunados, no podemos decir Esto que no esto se va va a a pasar. controlar. ¿Y por qué? Porque puede surgir una nueva variante, mucho más fuerte que viene y los pega. Y entonces a los ricos que ahorita dicen que ya están vacunados y que van a niveles
y que están pensando que la cuarta ola ya sea una ola pequeña, eso pues puede variar. Hay muchas personas en el mundo que no se han vacunado. Porque al final de cuentas regresamos al tema que arrancamos contigo, Aurelio, la movilidad humana que se da actualmente en todo el mundo es lo que permite que una mutante que puede ser en África o en el sur de América o en Sí. una población indígena de aquí de México, por no estar vacunado y porque se fortalece el virus ante ello, pues va a caminar en estos movimientos migratorios que no se pueden evitar y que al final de cuentas, pues los virus no ven fronteras, no necesitan visa, no necesitan a un policía del Instituto Nacional de Migración que lo detenga, el virus va a pasar. Vamos a un corte, Aurelio, y regresamos contigo. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el último bloque de este Luciérnaga. Estamos hablando con José Aurelio Granados Alcántar, investigador del área de Sociología y Demografía de esta casa de estudios. Y bueno, han salido muchos temas, Aurelio. Yo creo que tenemos que dejar pendiente otro programa más para analizar. ¿Cómo podrías ir cerrando cada uno de estos aspectos? Tú has dado un seguimiento de acuerdo a los datos epidemiológicos que ofrece el gobierno federal con respecto a esta pandemia en el estado de Hidalgo. Me gustaría mucho que pudieras hacer alguna conclusión en el aspecto epidemiológico, es decir, estas cifras. ¿Qué es, hacia dónde podría ir la tendencia? ¿Cuál es tu interpretación de manera específica con la entidad? Bueno, en el primer lugar yo pienso y bueno, y espero con mucha fe de que bueno, que tengamos ya y que tengamos el mismo escenario que tiene Sinaloa de 7, 8 semanas y que estaríamos hablando que ya a finales de octubre tuviéramos niveles de contagios muy bajos. O sea, ya muy bajos. Incluso que la otra semana, el viernes, pasaríamos a amarillo y dentro de 2 semanas, si seguimos, ya estaríamos en verde, ya a principios de octubre. Y entre octubre y noviembre tendríamos niveles muy bajos. ¿Qué se espera? Aquí es el escenario, lo que he Optimista. leído, hay un escenario positivo, optimista y uno negativo. Uno, que ya la segunda o la cuarta ola que nos vaya a pegar, ya todos vacunados en todo el país, con menos capacidad del virus de contagiar a personas o de eso, que sea una ola no tan fuerte como esta, como la segunda y la tercera, que sea un nivel de contagios bajos, mortalidad baja porque ya todos estamos vacunados y un escenario. Pero hay otro escenario pesimista que también lo están manejando ahorita en algunos epidemiólogos, que no alcancemos un nivel muy bajo de contagio, que tengamos una meseta es que nos estacionemos por mucho tiempo en niveles medios de contagios, hablando de 50 o 100 contagios diarios, que son ya fuera, y que los tengamos todo hasta invierno y que tendríamos que terminarlo por allá como en enero del 2022. Ese es el escenario negativo. Y el optimista es que, bueno, que la meseta sea como en noviembre y en diciembre, pero que no sea tan alta, que alcancemos a disfrutar las fiestas decembrinas todavía y que el escenario es que el 2022 el virus no se va a terminar, eso es que quede muy claro, pero que sean las transmisiones tan bajas que ya empiecen y bueno, en este caso las muertes tan bajas que ya lo veamos y que lo eternicemos como una enfermedad más y que empecemos a hacer, entre comillas, una nueva vida normal de lo que era antes. Así es. Pero bueno, son estos escenarios. Bueno, a tu pronóstico se puede sumar el hecho de que el gobierno federal se comprometió que para finales de octubre el 90% de la población va a estar vacunada porque se refiere a todos los mayores de 18 años, por lo menos con una dosis. Y para mediados de noviembre, que fue el último ajuste que hicieron, estén con la segunda dosis, si es que es así. Y además de que se comprometieron a vacunar a varios niños de entre 12 y 17 años con situación, con compromiso inmunológico, porque tienen cáncer, porque tienen VIH, insuficiencia renal o hepática. Eso está muy bien. En la parte social, ¿cómo lo ves tú? ¿Por dónde sería tu pronóstico? Al final de cuentas, el confinamiento fue duro entre marzo y abril, y a partir de mayo, bueno,
diría alguien por ahí que hemos estado como haciendo semiconfinados, que como que nos dicen que nos vamos, que hay que confinarnos, pero no. Hay una estrategia también del gobierno federal, al menos también de los estados, es que ya no van a cerrar nuestras actividades económicas. Bueno, que nos dice el presidente, ha dicho varias veces, que ya estamos adultos y que somos adultos y que podemos tomar decisiones. En esas decisiones yo digo que no se va a cerrar la actividad económica. En el caso de las escuelas, que es el debate que Sí, ha estado aquí que está presente, y actual. bueno, aquí hubo una estrategia incluso muy fuerte en contra del gobierno federal de los medios de comunicación, porque lo estuve viendo y me consta de que una niña falleció por COVID de 12 allá por Sonora y que tenía comorbilidades y fue primera plana. Y sí, eso impacta más que decir que, bueno, que hasta ahorita no ha habido un trabajo serio que nos diga que los niños se mueran. Incluso con esta segunda ola que se mueran más fuerte con la variable Delta y todo, un debate muy fuerte. ¿Los niños se contagian? Sí. ¿Fallecen? Sí. Pero en menor mucho. La proporción es bajísima, es de 0.08, algo así. Si fallecen, no hay que decir que no. Pero esto es el costo-beneficio. Claro, para los que tienen niños, pues van a decir, bueno, en caso de los que tenemos adolescentes, como yo digo, pues bueno. Pero aquí la estrategia es abrir las escuelas. Bueno, en algunas partes sí se ha comprobado que las escuelas no son ventiladas, teniendo todas las de estas. En España, toda la pandemia han abierto las escuelas, más que los procesos de confinamiento que duraron 2 o 3 meses. Estados Unidos también ha tenido abiertas las escuelas. Entonces, aquí en México y en América Latina las hemos cerrado. Tenemos 1 año y medio. Y yo digo que, bueno, si no, esto es poco a poco. Y bueno, la estrategia de poco a poco, pues también en Hidalgo se debe tomar decisiones. Estados con mayor nivel de contagio, como la Ciudad de México, se ha decidido abrir las escuelas a nivel básico, cuando menos primaria y secundaria. Y los niveles de contagio no se han disparado. Entonces, Sinaloa ahorita también está, bueno, pero ya también tiene un proceso que, ya de muy bajos contagios. Pero Jalisco también. Entonces, yo veo, si teníamos un rezago educativo frente a esos estados, como estados de entidades, bueno, esas entidades han tomado decisiones que nos están llevando todavía. Yo sé que a veces las cuestiones de una columna o las redes sociales de una muerte, lamentable muerte de un niño, niña o adolescente, pues sí, hace que los padres de familia duden. Pero lo que estaba viendo que cada vez, a la última encuesta que sacó el Financiero ayer sobre si los padres están de acuerdo o no, cada vez hay más padres a favor de mandar a sus hijos a la escuela. No es lo mismo con los jóvenes de prepa y universidad. Esos son diferentes. A un niño de primaria y secundaria, niña o adolescente, lo podemos llevar, lo agarras de la mano, lo dejas en la escuela, lo agarras de la mano y te lo llevas a tu casa. En cambio, los jóvenes, pues no, esa dinámica no se puede. Pero yo digo que ya terminando este proceso de vacunación de 18 a 29 años en todos los municipios del estado, pues se debe de pensar ya abrir también las universidades. Claro. Ahora también, como último punto, ¿qué aprendimos de todo esto? Estuvo la infodemia terrible, sigue estando la infodemia terrible, una baja cultura científica tan básica como poder entender la diferencia entre un virus y una bacteria, una información de salud pública tan básica como comprender por qué el cubrebocas es esencial o lavarse las manos tan elemental. En ese sentido, ¿qué ves, Aurelio? ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, ¿Qué es en lo que el pasaría? caso concreto, yo digo que bueno, que vamos a seguir viviendo con el cubrebocas, cuando menos este año y el siguiente. La transmisión, como digo, va a disminuir, pero no se va a acabar. Hay que empezar a convivir así con el virus. La otra cosa, ¿qué aprendimos? Ojalá hubiéramos aprendido cosas, pero el otro día estábamos platicando con otros compañeros, pues no. Según después de la pandemia vamos a ser hombres y mujeres muy diferentes. No lo somos. No, porque también los países, como países se comportaron también igual que siempre. Los ricos acaparando y dejando, bueno, que por allá se la vendían como pueden. Entonces, pero sí, yo creo que cuestiones de higiene y también una cuestión muy importante.
que debemos de ver esta lección de esta pandemia. La cuestión de la salud, la precariedad del sistema de salud en México. Que bueno, que ayer estaba leyendo que en el presupuesto, después de 4 años del desempeño de Peña Nieto y los 2 primeros años de desempeño también de López Obrador, por primera vez va a haber un aumento sustancial en el sector de salud. El sistema de salud mexicano es tan precario. Y bueno, en el caso concreto aquí en Pachuca, anunciando un nuevo hospital, porque no tenemos hospitales ni públicos ni privados fuertes, grandes. Tenemos un hospital ahí del IMSS, que no sé cuándo lo vayan a inaugurar, cuando empiece otro virus o algo, porque ya tiene 12 años ahí como elefante blanco. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si este hospital hubiera estado funcionando? Cuando menos digo que alguien se hubiera salvado, alguien de todos los 7,000 muertos que hay. Eso hubiera sido suficiente, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno. Pero ahí te das cuenta el desprecio que tuvieron muchas administraciones estatales, pues, que al final se lo tuvieron que donar al gobierno federal para que lo terminara. Y tiene 2 años y todavía no lo termina. Entonces, tenemos el orgullo de esta pandemia en cuestión de salud del gobierno estatal. Es un hospital inflable. ¿Cómo se puede hacer eso si a 3 kilómetros tienes un hospital, o bueno, un cascarón que tienes ahí y que no se ha puesto en funcionamiento? Entonces yo digo que también la ciudadanía también hay que tener que exigir la cuestión de la salud. Si no cambiamos eso, pues no. Una cuestión de que, bueno, el sistema de salud es precario. Muy bien. No, pues hay muchas enseñanzas todavía a la mitad del camino, porque si nos metemos al sector educativo, bueno, es otro tema. ¿Con qué nos agarraron con los dedos en la puerta? No estábamos preparados. Bueno, hace poco salió un artículo en El País donde dijo que si los médicos, ¿qué hubiera pasado en el país si los médicos se comportaran como los maestros se están comportando hoy? Que dijeran, no, hasta que estén las condiciones y de agua, como si siempre hubiera habido agua en las escuelas, hombre. No hubieran salvado a nadie. Y aunque estuvieran vacunados y no exigen la segunda vacunación de la CanSino. Claro. Entonces dice, si los médicos se comportaran como se están comportando los maestros, ¿qué hubiera pasado? Y hay un tema que no se ha tocado y que también se debe tocar, la precarización del personal del sector salud. Que ahora que terminó la segunda ola, en todos los estados, porque me consta, porque mi familia es de Sinaloa y trabaja, y uno es enfermero, los dieron de baja. Así es. Y los recontrataron porque se vino la tercera ola. Pero sucedió en Hidalgo. Aquí se manifestaron enfermeras, enfermeros, médicos, que fueron contratados de manera emergente y los volvieron a... En Sinaloa, en todo el mundo... Primero los teníamos como héroes y después ya como trabajadores, como cualquier trabajador y precarios, y los despedimos, se despidieron. Y si no ha sido para la tercera ola, no tienen trabajo hasta ahora. Así es. No, pues, entonces es una cuestión que también es una reflexión. No se aprendió mucho de esta pandemia. Pues ya se nos acabó el tiempo, Aurelio. Por favor, vuelve a saltar estos micrófonos con este tema porque... tenemos que estar insistiendo en información seria, científica, verificada, en información que no tiene que ver con el hígado, sino que tiene que ver con lo que se está publicando y que tiene que haber una buena interpretación de esa información y que aquí en el estado de Hidalgo ha hecho muchísima falta. Así que este es un espacio para ti y para todo este seguimiento que estás dando de los datos oficiales que publica la Secretaría de Salud Federal con respecto a la pandemia en Hidalgo. Muchísimas gracias, Aurelio, y este es tu espacio siempre. Gracias, Alfredo Barrón, por el apoyo que nos das para poder grabar este programa. Él es el director de Radio Huejutla. Gracias a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que este programa de divulgación de la ciencia se pueda replicar en las 6 estaciones del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles y que tenga una muy saludable tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.